¿Ya conoces la historia del pueblo de Gálatas en la Biblia? Este pueblo comenzó viviendo algo maravilloso, pero de repente estaba a punto de perder todo lo que había conquistado. Ellos pasaron por un gran cambio. Su vida fue transformada. Había alegría, fe y una sensación de libertad que parecía imposible de quitar. Todo indicaba que estaban en el camino correcto. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Surgieron nuevas ideas. Otras voces comenzaron a influir, y aquello que antes era ligero y lleno de esperanza empezó a volverse pesado y confuso. ¿Cómo puede alguien comenzar tan bien y en poco tiempo correr el riesgo de volver a aquello que ya había dejado atrás? ¿Y por qué el apóstol Pablo sintió la necesidad de escribirles un mensaje tan urgente, tan firme y tan directo? ¿Qué estaba ocurriendo realmente con ese pueblo? Esta no es solo una historia del pasado, es una advertencia que sigue teniendo sentido hasta hoy. En este video vamos a conocer por qué el pueblo de Gálatas estaba volviendo a la esclavitud espiritual y qué fue lo tan severo que el apóstol Pablo les escribió. Antes de comenzar te pido que dejes tu me gusta y compartas esta enseñanza con más personas para que juntos podamos esparcir la palabra de Dios. La historia comienza cuando Pablo de Tarso y Bernabé son enviados por la iglesia de Antioquía, movidos por el Espíritu Santo, para anunciar el Evangelio más allá de las fronteras de Israel. Hechos, capítulo 13, versículos 1 y 3. No era solo un viaje misionero, era el cumplimiento de la promesa de que la salvación también alcanzaría a los gentiles. La región de Galacia formaba parte de ese avance. Ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe se convirtieron en escenario de algo nuevo en la historia espiritual de la humanidad. Al entrar en las sinagogas, Pablo comenzaba por las Escrituras, mostrando que las promesas hechas a Abraham se cumplían en Jesucristo. Él explicaba que el perdón de los pecados no venía por la observancia completa de la ley de Moisés, algo que nadie logró cumplir perfectamente, sino por la fe en aquel que murió y resucitó. En Antioquía de Pisidia, muchos judíos y también gentiles escucharon con atención cuando Pablo declaró que, por medio de él, todo el que cree es justificado de todas las cosas de las cuales no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Hechos, capítulo 13, versículo 39. Algo se quebró. El mensaje era claro. La salvación era un regalo, no una conquista. Los gentiles recibieron esa palabra con alegría. El texto dice que glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Hechos capítulo 13, versículo 48. Eso significaba libertad. No necesitaban primero hacerse judíos, ni cargar el peso de las exigencias ceremoniales. La cruz era suficiente. En Iconio, la predicación continuó con valentía. El Señor confirmaba la palabra de su gracia concediendo señales y prodigios por medio de ellos. Hechos, capítulo 14, versículo 3. En Listra, un hombre cojo de nacimiento fue sanado cuando Pablo, al ver que tenía fe para ser curado, le ordenó que se levantara. Hechos, capítulo 14, versículos 8 y 10. El milagro no era un espectáculo. Era la confirmación de que el Dios vivo estaba actuando entre los que creían. Estas comunidades nacieron en medio de persecuciones. Pablo fue apedreado en Listra y dado por muerto. Hechos capítulo 14, versículo 19. Pero se levantó y continuó. La fe de los Gálatas no comenzó en comodidad, sino en confrontación. Aún así, perseveraron. El evangelio que recibieron no era una tradición cultural, sino una transformación interior. Más tarde, al escribirles, Pablo les recuerda algo fundamental. Ellos recibieron el Espíritu no por las obras de la ley, sino por la predicación de la fe.
Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Él pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la predicación de la fe? La respuesta era evidente. Cuando creyeron, el Espíritu Santo pasó a habitar en ellos. Los milagros sucedieron en medio de ellos no porque guardaran rituales, sino porque confiaron en la promesa. Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Esa iglesia comenzó bien, no dependían de méritos propios, no se apoyaban en genealogías ni en tradiciones externas. Confiaban solamente en la gracia. Habían entendido que la herencia prometida a Abraham alcanzaba también a los gentiles por medio de la fe. Estaban firmes en la libertad que Cristo ofrece. Ellos no iniciaron su caminar espiritual intentando pagar el favor de Dios. Comenzaron como hijos, no como esclavos. El fundamento era sólido: gracia, fe y el poder del Espíritu. El inicio estuvo marcado por alegría, convicción y total dependencia de la obra consumada de Cristo. Y es precisamente ese comienzo fuerte lo que hace que lo que vendría después fuera tan decisivo en su historia. Después que Pablo dejó la región de Galacia, el escenario comenzó a cambiar de manera silenciosa pero profunda. Las iglesias habían nacido en medio de persecuciones, milagros y lágrimas. Hombres y mujeres que antes adoraban ídolos, ahora confesaban que Jesús era el Señor. Habían experimentado la presencia del Espíritu Santo no por mérito, sino por la fe, como el propio Pablo recuerda en Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 5. Sin embargo, poco tiempo después de la partida del apóstol, otros maestros judaizantes llegaron con un discurso aparentemente más completo, más religioso, más estructurado. Estos maestros afirmaban creer en Cristo, pero enseñaban que eso no era suficiente. Decían que para ser verdaderamente aceptados por Dios, los gálatas necesitaban guardar la ley de Moisés y practicar la circuncisión. La fe en Jesús, según ellos, debía ser complementada con las obras de la ley. El punto central del conflicto no era solamente un rito físico. La circuncisión representaba todo un sistema religioso basado en la obligación legal. En Gálatas capítulo 5, versículo 2, Pablo declara con claridad: si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Esto no significa que la ley fuera mala, sino que no podía ser usada como fundamento para la justificación. Al aceptar la circuncisión como condición para la salvación, los gálatas estarían asumiendo la responsabilidad de guardar toda la ley, como Pablo explica en Gálatas capítulo 5, versículo 3. El problema era más profundo que una práctica externa. Lo que estaba ocurriendo era un cambio silencioso de confianza. Habían comenzado confiando totalmente en la gracia. Ahora estaban siendo persuadidos a confiar parcialmente en sus propias obras. La cruz, que antes era suficiente, estaba siendo tratada como incompleta. La salvación, que era recibida como un regalo, comenzaba a verse como una recompensa. Pablo cuestiona de manera directa en Gálatas capítulo 3, versículo 3. Sois tan insensatos que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. La palabra carne aquí no habla solamente de pecado moral, sino del esfuerzo humano desconectado de la total dependencia de la gracia. Ellos habían recibido el Espíritu por la fe, no por desempeño religioso. Habían visto milagros suceder no porque cumplieron rituales, sino porque creyeron. La presión era real. Los judaizantes ofrecían algo visible, tangible, tradicional. La gracia es sencilla, pero exige confianza. La ley ofrece control, reglas claras y una sensación de seguridad basada en el cumplimiento externo. Poco a poco, el corazón de aquel pueblo comenzó a oscilar. La libertad, que antes era motivo de alegría, empezó a parecer arriesgada. La idea de añadir exigencias parecía, para algunos, una forma de fortalecer la fe. Pero, en la práctica, estaban caminando hacia atrás.
El evangelio que los había liberado estaba siendo distorsionado. Lo que comenzó con una fe sencilla estaba siendo sustituido por una mezcla peligrosa. Pablo no trata esto como un detalle secundario. Él entiende que, si la base es alterada, todo el edificio se derrumba. Si la salvación depende, aunque sea en parte del desempeño humano, entonces la gracia deja de ser gracia. El conflicto no era solo cultural, era espiritual. Estaban cambiando la confianza en la obra perfecta de Cristo por confianza en rituales. Comenzaban a medir la espiritualidad por marcas externas. La cruz, que había roto las cadenas de la culpa, estaba siendo colocada al lado de exigencias que nunca podrían producir vida. Así, el pueblo que comenzó en la libertad empezó a mirar nuevamente hacia antiguas cadenas. No lo percibieron de inmediato, pero estaban dando pasos en dirección a la esclavitud espiritual. Y es precisamente en este punto cuando la carta de Pablo se vuelve urgente, intensa y profundamente pastoral. La carta a los Gálatas nace en un momento de urgencia espiritual. Pablo no escribe con una formalidad fría o distante. Escribe como un padre que ve a sus hijos caminando hacia un peligro real. Desde el comienzo expresa su asombro. Me maravillo de que tan pronto os estéis apartando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. No era solo una pequeña diferencia de interpretación, era un cambio de fundamento. Por eso declara con firmeza: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9. Pablo no está defendiendo su reputación personal, está defendiendo la pureza del mensaje de la cruz. Luego recuerda su propia historia. Pablo no recibió el evangelio de hombres, ni lo aprendió por tradición humana. Afirma que lo recibió por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Antes era perseguidor de la iglesia, avanzaba en el judaísmo más que muchos de su misma edad y era celoso de las tradiciones de sus padres. Pero Dios lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Este recuerdo no es autobiografía por vanidad, es argumento. Si la salvación fuera por obras de la ley, Pablo habría sido irreprochable. Sin embargo, fue precisamente cuando abandonó su confianza en las obras que encontró la verdadera justicia. Pablo también menciona su encuentro con los apóstoles en Jerusalén. Muestra que el mensaje que predicaba a los gentiles era el mismo reconocido por Pedro, Santiago y Juan. El evangelio no tenía dos versiones. Una para judíos basada en la ley y otra para gentiles basada en la gracia. Era un solo mensaje: Cristo crucificado y resucitado. Incluso relata el episodio en que resistió a Pedro en Antioquía, cuando éste se apartó de los gentiles por presión de los judaizantes. Pablo demuestra que aún líderes respetados podían actuar de manera incoherente y que la verdad del evangelio debía ser defendida por encima de cualquier influencia humana. En el centro de la carta está la declaración que resuena a través de los siglos: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Justificación significa ser declarado justo delante de Dios. Pablo afirma que esto no ocurre por el cumplimiento de reglas ceremoniales ni por esfuerzo religioso acumulado. La ley revela el pecado, pero no concede poder para vencerlo. Es la fe en Cristo la que trae una nueva posición delante de Dios. En este contexto surge una de las frases más profundas de la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo no habla de una vida sin responsabilidad, sino de una vida transformada en su esencia. El viejo hombre, que buscaba mérito propio, fue crucificado con Cristo.
La nueva vida es sostenida por la fe en el Hijo de Dios, quien lo amó y se entregó a sí mismo por él. Esta afirmación muestra que la libertad cristiana no es hacer lo que se quiere, sino vivir en unión con Cristo. Pablo todavía cuestiona a los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Gálatas capítulo 3, versículo 2. Ellos conocían la respuesta. El Espíritu fue concedido cuando creyeron, no cuando cumplieron rituales. Él recuerda que Abraham fue justificado por la fe antes de que existiera la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así, todos los que son de la fe son hijos de Abraham. La promesa precede a la ley, y la ley no anula la promesa. Gálatas capítulo 3, versículo 17. La ley tuvo una función temporal, como un tutor que conduce hasta Cristo, pero no es el fundamento de la salvación. En este punto, Pablo deja claro que la libertad cristiana no es rebeldía contra Dios, no es desprecio por la santidad, es dependencia total de la gracia, es reconocer que la cruz es suficiente. La libertad no es autonomía espiritual, es vivir guiados por el Espíritu y no por la carne. El conflicto en Gálatas no es entre disciplina y desorden, sino entre confiar en la obra completa de Cristo o intentar completar lo que ya fue consumado. Y aquí es donde la tensión de la narrativa crece aún más. Pablo profundiza todavía más su argumento y lleva a los Gálatas a las propias escrituras que los judaizantes tanto citaban. Él pregunta: «Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no oís la ley?». Gálatas capítulo 4, versículo 21. En otras palabras, si desean colocarse nuevamente bajo el sistema de la ley como medio de justificación, entonces necesitan entender lo que la propia ley revela. Y entonces trae la historia de Abraham, Sara y Agar, registrada en Génesis, para mostrar que desde el principio existía una diferencia entre promesa y esfuerzo humano. Abraham tuvo dos hijos. Uno, Ismael, nació de Agar, la sierva egipcia. Génesis capítulo 16. Ese nacimiento ocurrió cuando Abraham y Sara decidieron ayudar a la promesa de Dios, intentando cumplir por medios humanos aquello que el Señor había prometido realizar en el tiempo correcto. El otro hijo, Isaac, nació de Sara, la esposa libre, conforme a la promesa divina, cuando ya no había posibilidad natural. Génesis capítulo 21. Isaac no fue fruto de planificación humana, sino resultado directo de la intervención sobrenatural de Dios. Pablo interpreta estos acontecimientos como figuras espirituales. Agar representa el pacto del Sinaí, la ley, que engendra hijos para esclavitud. Gálatas capítulo 4, versículo 24. Él asocia a Agar con el monte Sinaí, lugar donde la ley fue entregada, y también con la Jerusalén terrenal, que en aquel tiempo vivía bajo el sistema legalista. En cambio, Sara representa la promesa, la Jerusalén celestial, que es libre y madre de los que creen. Gálatas capítulo 4, versículo 26. La diferencia no está solamente en las madres, sino en la naturaleza del nacimiento. Uno es según la carne, el otro según la promesa. Pablo también recuerda que, así como Ismael persiguió a Isaac, de la misma manera en aquel momento los que insistían en la ley estaban persiguiendo a los que vivían por la gracia. El conflicto no era nuevo, era la repetición de un patrón espiritual: confiar en el esfuerzo humano o descansar en la promesa de Dios. Y la Escritura es clara en cuanto al desenlace de aquella historia: echa fuera a la esclava y a su hijo. Gálatas capítulo 4, versículo 30. El heredero legítimo no es el que nace de la carne, sino el que nace de la promesa. Al aplicar esta verdad a los Gálatas, Pablo declara: así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas
capítulo 4, versículo 31. Esta afirmación es directa. Ellos no pertenecían al sistema de obligación ceremonial como medio de salvación. Habían sido llamados a la libertad de la promesa cumplida en Cristo. En este contexto surge una de las declaraciones más fuertes de la carta. Para libertad fue que Cristo nos libertó. Permaneced pues firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5 versículo 1. La liberación no fue parcial. Cristo no murió para iniciar un camino que dependiera de complemento humano. Él libertó completamente. Volver a la ley como medio de justificación sería como alguien que fue sacado de la prisión y decide regresar voluntariamente a las cadenas. Pablo es aún más claro al afirmar que, si alguien se deja circuncidar como exigencia para ser aceptado por Dios, queda obligado a guardar toda la ley. No es posible escoger partes del sistema legal. La ley es un todo, y quien busca justificarse por medio de ella se separa de la gracia. No porque la gracia haya fallado, sino porque la persona decidió confiar en otro fundamento. El mensaje es directo. La ley tuvo su papel, pero no es el instrumento de la salvación. La promesa hecha a Abraham encontró su cumplimiento en Cristo. La libertad cristiana no significa ausencia de santidad, sino vida guiada por el Espíritu. Pablo prepara el terreno para mostrar que la verdadera libertad no es vivir según los deseos de la carne, sino andar en el Espíritu. El contraste entre esclavitud y libertad no es superficial, es estructural. O se vive confiando en la obra completa de Cristo, o se vive intentando construir una justicia propia. Y es en este punto donde la tensión espiritual alcanza su punto máximo, exigiendo una decisión clara. En la parte final de la carta, Pablo deja claro que la libertad cristiana no es desorden ni independencia de Dios. Él escribe: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5 versículo 16. La verdadera libertad no es hacer todo lo que se desea, sino ser capacitado por el Espíritu Santo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Aquí Pablo responde a una posible acusación. Si no estamos bajo la ley como medio de justificación, ¿entonces somos libres para pecar? La respuesta es firme: no. La libertad cristiana no es libertinaje, es dirección espiritual. Él explica que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Existe un conflicto interno real. La naturaleza humana caída se inclina hacia el egoísmo, el orgullo, la inmoralidad y las divisiones. El Espíritu, por su parte, conduce hacia la vida que agrada a Dios. Pablo presenta entonces una lista clara de las obras de la carne: inmoralidad sexual, impureza, idolatría, enemistades, celos, iras, contiendas, envidias, borracheras y cosas semejantes. Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21. Él no suaviza sus palabras. Afirma que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto demuestra que la gracia no ignora el pecado, transforma al pecador. En contraste, Pablo presenta el fruto del Espíritu. No habla de frutos, en plural, sino de el fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, como algo que nace de una sola raíz, la presencia del Espíritu en la vida del creyente. Ese fruto se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. No es resultado de esfuerzo legalista, sino consecuencia natural de una vida unida a Cristo. Así como un árbol sano produce fruto, el cristiano que permanece en el Espíritu manifiesta estas virtudes. Pablo afirma que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas
capítulo 5, versículo 24. Retoma la verdad ya presentada. La cruz no es solo el medio de perdón, sino el punto de muerte del viejo hombre. La vida cristiana no se sostiene por imposición externa, sino por transformación interna. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Debe haber coherencia entre posición y práctica. Si recibimos el Espíritu por la fe, debemos caminar bajo su dirección. En el capítulo 6, Pablo amplía la aplicación práctica de esta libertad. Enseña que la vida en el Espíritu produce cuidado mutuo. Llevad los unos las cargas de los otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Produce humildad, evitando comparaciones y soberbia. Produce perseverancia, pues el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8. La libertad, por lo tanto, no genera aislamiento, sino comunidad. No genera egoísmo, sino servicio. Al cerrar la carta, Pablo reafirma que su confianza no está en la circuncisión ni en ninguna marca externa, sino en la cruz de Cristo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. El centro sigue siendo la obra redentora de Jesús. El Evangelio no es una lista de exigencias para conquistar aceptación, sino la proclamación de que fuimos aceptados por medio del sacrificio de Cristo y ahora vivimos una nueva vida. Así, el pueblo de Galacia, que casi volvió a la esclavitud espiritual, es llamado de regreso al fundamento correcto, no a la ley como medio de salvación, sino a la cruz, no a la obligación ceremonial como garantía de justicia, sino a la gracia que transforma. La libertad cristiana no elimina límites, redefine la motivación. No obedece para ser salvo, obedece porque ha sido salvo. La jornada que comenzó en la gracia debe continuar en la gracia. Y la vida en el Espíritu es la evidencia visible de que la cruz fue suficiente. Para que yo sepa que viste toda esta enseñanza, escribe en los comentarios: Cristo vive en mí. Si te gustó esta enseñanza, compártela para bendecir la vida de más personas. Deja tu me gusta en el video y suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Que Dios te bendiga.